Dios les bendiga. Pueden sentarse. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Bueno, pues mi esposa y yo queremos darle un saludo desde Dallas. Estamos aquí agradecidos de esta oportunidad. Gracias a los pastores José y Marilyn por invitarnos y recibirnos aquí. Y de verdad que no saben cuánto estamos gozosos de compartir y ver lo que Dios está haciendo aquí. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga más. Qué gusto saludarles. Como dijo mi esposo, el pastor Juan Cáceres, saludos de Casa de Dios Cielos Abiertos allá en Dallas, Texas. Hay mucho puertorriqueño allá en nuestra iglesia, pero también hay mucha gente de todo, Suramérica, Centroamérica, Cuba, de todos lugares. Así que hay un mix de culturas en nuestra iglesia y eso está bien porque de eso se trata, ¿verdad? Que vengan a los pies del Señor y a la casa del Señor todos los que han de venir. Amén. Me gozo el estar aquí luego de 14 años. Ayer lo comenté para los que estuvieron. El pastor Juan había venido creo que en una o dos ocasiones, pero yo no había tenido la oportunidad de venir, ya que los niños estaban pues muy pequeñitos para yo dejarlos allá. Ya ahora tienen 13 y 11 años, 2 varones tenemos. Y me gozo, y más me gozo ver gente de hace 14 años atrás, abrazarlo, ver lo bien que están. Así que me gozo estar nuevamente en esta casa. Les bendigo. Yo no soy la que voy a predicar, es el pastor Juan Cáceres. Así que gócense. Les saludo en el amor de Cristo. Dios les bendiga. Aleluya. Bueno, de verdad que saludos desde allá, desde Dallas. Estamos en la ciudad de Irving, Texas. O si algún día andan por allá de visita, allá nos pueden visitar, valga la redundancia, estar con nosotros, compartir. Allá hay una familia que les recibe allá en Irving. Y de verdad que es una bendición y un privilegio estar aquí. Hemos saludado a tanta gente linda, los hemos abrazado y de verdad que no sabe cuánto anhelaba en algún momento volver y compartir con ustedes. Era un anhelo. Hacen, como bien dijo la pastora Marlene, hacen 14 años salimos de aquí y aquí llegamos en el 2006. Llegué aquí con 25 años de edad y aquí estando en una sillita por ahí atrás, sentado ahí, pasé un Viernes Santo en abril 16 del 2006 y acepté a Jesús como mi Salvador personal en esta casa, sin pensar todas las cosas que Dios iba a hacer en nuestras vidas. Así que bueno, después les cuento un poquito más durante el mensaje, porque a ninguno de nosotros nos gusta escuchar chismecitos a veces o cosas que han pasado. Yo le digo, ¿quieren escuchar? Y todo el mundo, sí, les voy a contar después. ¿Cuánto quieren escuchar más? De las cosas que, mire, a veces cuando los pastores Luis fueron para allá, Zambrana, Luis y Melissa fueron, yo no le cuente a nadie de mis historias. No le cuente a nadie porque, y pues la gente trató de pagarle dinero, pero yo les voy a contar. ¿Cuántos quieren saber? Yo les voy a contar varias cosas. Ahora, es una bendición poder estar aquí y de verdad que poder compartir con ustedes una palabra. Les felicito por 25 años. Dese un aplauso a usted mismo, dese un aplauso. Honramos a los que estuvieron, a los que están y a los que han de llegar, porque van a seguir llegando más gente. Todos hemos sido parte en algún momento de poner, como dicen algunos, un granito de arena. Bueno, ¿cuántos están listos para escuchar un mensaje de parte de Dios? Toca el que está a tu lado y dile prepárate para escuchar una palabra, dile, prepárate. Aleluya. Mire, el tema de este aniversario es favor y gracia. Favor y gracia. Y ese es el mensaje que yo quiero traer en esta hora. Ese es el título. Sobre eso voy a hablar del favor y la gracia de Dios. El favor y la gracia de Dios. Ahora, vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Usted alcánzame, si no lo ve ahí en la pantalla. 2 de Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Diga gracia. Nos concedió este favor, diga favor, en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Él estaba determinado, el Señor, a alcanzarnos por su gracia.
y a través de su gracia alcanzamos su favor. ¿Me permite definir un poquito lo que esto representa? Porque cuando nosotros vamos y buscamos en el griego estas dos palabras, básicamente es lo mismo, charis. Es la misma palabra. Ahora, cuando nosotros las unimos, ¿verdad? En el contexto del que estamos hablando, favor y gracia, pues tiene un matiz diferente cada palabra. Tiene un significado que nosotros podemos darle o una connotación donde representa una plenitud o algo mayor de lo que nosotros hemos recibido parte de Dios. Entonces tiene estos matices distintos que cuando miramos es una bendición más abundante, es una bendición total de parte de Dios, y eso es lo que ha experimentado esta casa, porque eso lo estamos declarando, una abundancia, una totalidad en la bendición de Dios para esta casa. Por eso hoy podemos decir, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha traído. Hemos pasado por tormentas, hemos pasado por terremotos, literalmente hemos pasado por situaciones, pero hasta aquí nos ha traído Dios. Y eso no es simplemente para la iglesia. Hoy no vengo a hablarle simplemente a la iglesia Nuevo Pacto, vengo a hablarte a ti como persona. Dios quiere darte una palabra en esta hora, porque quizás tú has pasado por procesos, quizás tú has pasado por situaciones, pero hasta aquí Dios te ha traído. Tú sigues de pie, levantando tus manos, adorando solamente por la gracia y el favor de Dios. Mire, gracia se enfoca en el favor inmerecido de Dios. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Tú y yo no nos merecíamos el perdón de Dios. Tú y yo no nos merecíamos que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y vino y habitó en medio de nosotros. Llevó la cruz y murió por ti y murió por mí. Tú y yo no nos merecíamos eso. La cruz te la merecías tú, la cruz me la merecía yo. Nos tocaba a nosotros, pero por gracia. Entonces ahora por fe somos justificados. Todos los que creemos ahora simplemente confesamos que el Señor es nuestro Salvador y ahora experimentamos salvación. Dígame a eso. Experimentamos salvación por gracia. No es por tus obras, tú no tienes que hacer nada. Simplemente confiesas al Señor, te arrepientes de tus pecados y entonces eres salvo. Dios escribe tu nombre en el libro de la vida si realmente hay una nueva conversión en tu vida. Porque quiero decirte algo, Cristo viene pronto. ¿Me permite hacer un paréntesis? Cristo viene pronto. Esto no es un mensaje trillado de hace 20, 30 años. No, estamos viviendo los últimos días. Cristo está a las puertas, Él viene pronto. Y hay mucha gente, lamentablemente, no estoy diciendo aquí, pero en muchos lugares donde quizás están sentados, van a la iglesia, quizás cantan, quizás adoran, pero realmente no ha habido una transformación, una conversión en su vida. Y cuando Cristo venga, dice la palabra que van a ver algunos que están en la casa, que sus lámparas están vacías y se van a quedar afuera. Porque estaban en la casa esperando al novio. Eso quiere decir, estaban en la iglesia, iban y tenían lo que parecía una vida cristiana, pero realmente no había una transformación, no había una conversión en sus vidas. Por eso es que el Señor dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. No los conoció, ¿por qué? Porque ellos no buscaron realmente tener una intimidad y vivir en Cristo y que Cristo viviera en ellos. ¿Estás aquí? Entonces esto es más allá de simplemente tener lo que se llama una vida cristiana. Esto es lo que representa para realmente vivir en esta salvación, es vivir en Jesús. Buscar realmente nacer de nuevo y ser transformados y reflejar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cierro paréntesis porque Dios me encomendó que a donde quiera que vaya le diga a la gente Cristo viene pronto, que se preparen. Iglesia, prepárate y preparemos el camino. Así como Juan el Bautista preparó el camino para la venida de Jesucristo, la iglesia le toca ahora preparar el camino. ¿Cómo? Santificándose, separándose, preparando sus vestiduras, siguiendo haciendo la obra y llevando el mensaje del reino. Así es que nos preparamos y preparamos el camino para el Señor. Cierro paréntesis. Entonces, por gracia, diga, la salvación es por gracia. Entonces la gracia se enfoca en el favor inmerecido, es el perdón que nos da la salvación cuando nosotros por fe confesamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Pero entonces está el favor, se enfoca en el acceso y la posición. Cuando lo miramos de forma diferente. Entonces por gracia tú recibes no simplemente la salvación, por gracia tú recibes todo lo que Dios tiene para tu vida. Porque no se trata de ti, se trata de Él porque Él es bueno. Por gracia Él nos entrega y ahora entonces ese favor nos posiciona, ese favor nos da acceso, ese favor ahora nos da y nos pone en el lugar donde somos vistos, donde Dios nos expone, donde Dios manifiesta su esplendor a través de cada uno de nosotros, donde Dios manifiesta su gloria.
Eso es como, por ejemplo, vas caminando y ya por gracia Dios te dijo, ya te entregué aquello. Pero entonces vas caminando y de repente alguien te abre la puerta. Ese es el favor de Dios. Te vieron y dijeron, ahí viene Pepe, ahí viene María, ahí viene Miguel. Cuando venga, ábrele la puerta. Eso es favor, eso es acceso. Tú no lo pediste, pero alguien vino y te abrió la puerta para que entraras y accesaras la bendición de Dios. Eso es favor. En el trabajo eras el último, Dios te puso primero. Hiciste una solicitud, se supone que eras el menos preparado, pero el favor de Dios te alcanzó. Dios te vio, Dios te escogió, Dios te separó y dijo, en este es el que quiero bendecir. Este es mi hijo amado, esta es mi hija amada en el que tengo complacencia. Entonces, esa es la diferencia, ese es el visto bueno de Dios. Es cuando Dios dice, ahora vamos a hacer lo que tengo que hacer con mis hijos. Ahora, porque hay cosas a veces que estamos detenidos porque estamos en proceso, pero de repente llega el favor de Dios. Y Dios no tiene favoritos, pero Dios favorece a algunos. No hay acepción de personas en el reino, pero hay favorecidos. Hay favorecidos en el reino. No es porque unos son mejor que otros, es porque algunos están dispuestos a pasar por los procesos. Entonces, ese es el favor de Dios. Muchos lo ven como una causa-efecto cuando juntamos la gracia y el favor. Tiene que primero la gracia y luego viene el favor. Nosotros andamos en la gracia y entonces el efecto de caminar en la gracia de Dios se manifiesta el favor de Dios, el permiso de Dios. Es cuando Dios dice, ahora voy a orar en fulano o en fulana. Entonces, si lo miramos en estos diferentes contextos, es cuando recibimos el visto bueno, es cuando la bendición de Dios se derrama en nuestras vidas y cuando Dios abre la puerta por encima de otros. Cuando nos cuela en la fila, ¿a alguien le ha pasado eso? Tú ven, pasa primero. Y otros se molestan, pero es el favor de Dios. Yo no lo pedí, yo estaba aquí sentado y me pasaron al frente. Es el favor de Dios. Es como cuando alguien te pasa al frente. Y quiero decirte, la medida de la gracia de Dios es abundante. Ahora, este es el primer punto que quiero traerte en esta hora y voy a hablarte tres cosas acerca de la gracia. Tres cosas acerca de la gracia de Dios y por qué la iglesia Un Nuevo Pacto ha llegado hasta donde hemos llegado. ¿Por qué nosotros podemos decir hasta aquí nos ha traído Dios? ¿Por qué podemos celebrar hoy 25 años? ¿Por qué hoy podemos levantar nuestras manos, dar gracias al Señor y honrarlo y glorificarlo y decirle, Señor, es por tu gracia que nos has favorecido? Y lo primero es que la gracia de Dios no la merecemos. No la merecemos. Toca al que está a tu lado y dile, tú no la mereces, dile. Ahora toca tú al otro y dile, tú tampoco. Dile, tú tampoco. Sí, porque tú no la mereces, no, tú tampoco. No la merecemos, no la merecemos. Efesios capítulo 2, versículo 4, vaya conmigo, Efesios capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra, si está ahí en las pantallas, dice, pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, ¿qué? Muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Por gracia sois salvos. ¿Sabes algo? Estábamos muertos, estábamos en delitos, estábamos en pecado, andábamos en rebeldía, no queríamos saber de Dios, andábamos en las tinieblas, pero aún así, aunque le dimos la espalda a Dios, Dios nunca nos dio la espalda y nos alcanzó, nos buscó, nos iluminó, nos reveló su amor y mostró y estableció su eternidad en nuestros corazones. Lo hizo por gracia, fue su gracia la que nos alcanzó. ¿Sabes algo? Dios siempre ha tenido gracia, aun cuando nosotros le hemos dado la espalda. Es más, Dios siempre, su gracia ha sido desde la eternidad. A veces que la gente dice que la gracia es simplemente para el nuevo pacto y no para el antiguo pacto. No, de hecho, cuando hablamos del nombre de esta casa, un nuevo pacto, es un nuevo pacto donde ahora la gracia se reveló de una forma manifiesta por medio de Jesucristo. Pero la gracia de Dios ha estado desde el principio. ¿Te puedo explicar un poquito? ¿Me permites enseñar? Vaya conmigo a Génesis capítulo 2, versículo 16. Génesis capítulo 2, versículo 16. Dice, pero el Señor Dios le advirtió, esto es hablándole a Adán y a Eva, le advirtió. ¿A cuántos Dios nos ha advertido? ¿Y cuántos a veces nosotros como cabezones, me incluyo yo, Dios me advirtió, no te metas por ahí, te metiste por ahí? Lo que pasa es que a veces la voz que te habló, tú pensabas que no era Dios, porque como fue tu esposa hablando, tú dijiste, yo sé a dónde voy. Y después tienes que escuchar, te lo dije.
Bueno, este es otro mensaje, eso es otro mensaje. Te amo, mi amor, te amo, te amo. Entonces, Génesis capítulo 2, versículo dice, pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Le dan advertencia. Si comes de ese fruto, sin duda morirás. ¿Y qué pasó? No escuchó la voz. Se metió por donde no tenía que meterse. Comió del fruto del árbol de la vida, del bien y del mal, debo decir. Y entonces pecó. Y ahí le dio poder a la muerte. La muerte entró y a causa de esto, entonces ahí cayó del favor y de la gracia de Dios. Pero aún así Dios siguió teniendo gracia. Porque mira lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 21. Dice, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Entonces Dios, el sacrificio lo hizo Dios mismo con sus manos. Porque estaba manifestando que el sacrificio que ya en el corazón de Dios estaba hecho del cordero inmolado que quita el pecado. Cuando vas a Apocalipsis, la palabra dice que Jesús, el cordero inmolado, fue que crucificado desde antes de la fundación del mundo. Eso quiero decirte, ya en el corazón de Dios, ya la gracia estaba revelada porque sabía que el hombre iba a fallar. Entonces Dios viene ahora, toma un cordero, lo sacrifica y lo viste y le pone ropa. Eso es gracia. ¿Qué hizo Adán para merecer eso? Nada. Es más, él metió la pata y aún así Dios lo alcanzó. Aún así Dios mismo vino, hizo un sacrificio y lo vistió de ropas. Eso es gracia. Es más, antes de eso manifestó gracia porque lo puso en un huerto donde le dijo, aquí hay todos estos árboles, tienes que comer, puedes comer. Eso es gracia. Él no hizo nada para merecer el huerto. Él no hizo nada para merecer todo ese jardín y todo lo que Dios le dio. Eso fue que gracias, Dios le dio todo eso por gracia. ¿O acaso él lo trabajó? No, Dios lo puso ahí y le dijo, ahora tienes que cuidarlo y administrarlo. Quiero decirte, hay muchas cosas que ya Dios tiene para ti, lo que falta es accesarlas. Por gracia ya Dios te dio todo lo que tú necesitas. Lo que pasa es que ahora tienes que caminar en la revelación de la naturaleza de Dios, que cuando tú vienes a Cristo Jesús, ahora tú habitas en el Edén de Dios, tú habitas en la presencia de Dios, tú habitas en el paraíso de Dios. No tienes que esperar a morirte. Por gracia, porque eso es lo que hace la gracia. Entonces Adán no se lo merecía por su desobediencia y aún así Dios lo cubrió. Tú y yo no nos lo merecíamos, pero aún así Dios nos cubrió y nos sigue cubriendo. Y hoy en día muchas veces pensamos nosotros que podemos merecernos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pensamos que nos merecemos o podemos pensar o gente puede pensar que se merece la posición, que se merece el carro, que se merece la casa, que se merece la vida que lleva. Pero ¿sabes algo? Todo lo que tú tienes es por gracia. Dale un aplauso al Señor. Cuando tú entiendes esto, deja de pelear con el jefe porque no te dio la proposición, porque la promoción viene de Dios. Cuando tú entiendes esto, tú dejas de estar mirando lo que el vecino o la vecina tiene, porque tú entiendes que tú caminas en la gracia de Dios y eres heredero, y como heredero ya Dios te dio todas las cosas. Lo que falta ahora es accesar el favor de Dios. Todo es por gracia, todo es por gracia. Entonces, es por eso que no nos las merecemos y tenemos que acordarnos. Y hoy estamos haciendo memoria. Eso es lo que estamos haciendo, memoria de que estamos aquí porque simplemente Dios ha sido bueno, porque Él nos miró, porque Él nos escogió, Él nos separó desde un lugar que nosotros ni pensábamos que algún día íbamos a poder hacer las cosas que estamos haciendo. ¿Sabes que yo todavía le digo a Dios, Señor, yo no sé cómo ser pastor? Pastor, pero y esa iglesia y ese lugar, yo no sé, todas las mañanas me levanto y le digo al pastor de pastores, al gran pastor, y le digo, Señor, déjame saber cómo tú quieres que pastorea tu iglesia hoy, porque tú eres el que sabe. Yo simplemente soy una vasija que quiero guiarme y tú seas el fluir de Dios en mi vida para poder ser de bendición a otros. Solo Él sabe, es por su gracia, es por su gracia. Entonces, no toca el que está, dile, no te olvides quién hizo el sacrificio. A veces se nos puede olvidar quién hizo el sacrificio. A veces se nos puede olvidar quién tiene el primer lugar. A veces se nos puede olvidar una y otra vez, aun cuando seguimos metiendo la pata. No se nos puede olvidar porque aunque metamos la pata, Él vuelve y nos reviste de tu amor, de su amor y de su gracia. Por su infinita misericordia que nos alcanza.
a nuestras vidas. Mire, una vez, ¿les puedo contar una historia? Yo les dije que les iba a gustar, pero esta no va a ser mía, todavía no. Este hombre, esto es real, esta historia es real, este hombre fue a Marruecos, es un país en África, es un pastor que conozco personalmente, fue allá a hacer una misión. Y cuando vaya, le preguntaron antes de ir a este pastor, hey, ¿tú estás dispuesto a entregar tu vida por Jesús? Hemos visto que en la página que tú tienes de internet de tu iglesia, uno de los pilares o una de las doctrinas de tu iglesia es que puedes estar listo para entregar tu vida por el Señor, por ser un mártir. Y él le dijo, sí, porque queremos invitarte para que dejes un instituto bíblico acá, porque es importante dejarte saber esto con anticipación si estás dispuesto, porque aquí es ilegal predicar el evangelio y la pena de predicar el evangelio es pena capital, es muerte. So, estás disponible en venir aquí a predicar si saben que si te atrapan te van a matar. So, él fue para allá, fue a predicar. Y cuando fue a predicar, dispuesto a entregar su vida, porque él entendía que su vida no dependía de él, era por gracia. Cuando va para allá a predicar, entonces vea en medio de lo que estaban allí, estaba en una casa, estaban escondidos, estaba predicando, estaba hablando, porque uno de sus mensajes de vida es hablar de las familias, el matrimonio, y como allá pues usted sabe la cultura islámica es un problema, porque entonces el hombre oprime a la mujer, Dios lo invitan a él para enseñar cómo debe de ser el matrimonio conforme a la palabra. Él está dispuesto a ir a morir para predicar cómo debe ser el matrimonio conforme a la palabra. Vaya, y cuando están adorando en una casa, en una sala, se acaba el tiempo de adoración y entonces van a tomar un break, un espacio de descanso. Pero ve a este hombre que lo ve arrodillado y está ahí llorando, está ahí todavía ahí alabando a Dios, arrodillados, todos sí, y él se queda ahí llorando. Y él como que se arrodilla al lado y le pregunta, ¿por qué tú estás ahí, sabes? Cuéntame un poco de tu testimonio, cuál es tu gratitud tan grande, sabes. Y cuando el hombre le comienza a contar, le dice lo siguiente, le dice, es que te voy a contar mi historia. Yo tenía pena de muerte, yo estaba preso. Yo estaba en lo que lo llaman en Estados Unidos, death row, iba camino a la muerte. A mí me sentenciaron para morir. Entonces, estando para 3 días, estando casi para 3 días o días de que le quitaran la vida, de repente él está en su celda y entra una persona en su celda, vestido con una capucha y le dice, prepárate porque en 3 días vas a salir de este lugar. Y la persona se va. Cuando esa persona se va, luego pasan 3 días, viene alguien, abre la celda y le dice, tú vas a salir de aquí, eres libre, todos tus cargos han sido quitados. Y entonces el hombre sale, pero el hombre sigue ahora, va en la calle, pasan días, pasan meses, pasan varios años y él pensando, ¿quién habrá sido esa persona que fue y me dijo que me iban a sacar de la cárcel? Pues un día en una tienda se encuentra alguien, porque tú no puedes hablar libremente del evangelio allí, se encuentra alguien y empieza a hablar con esta persona y de repente en la conversación esa persona era cristiana, porque él le cuenta su testimonio de lo que le había pasado y le dice, ¿sabes qué? Yo sé quién fue el que fue a tu celda. Y él le dice, porque él le describe, esa persona era así, tenía como unas marcas en sus manos y todas esas cosas. Y él le dice, ¿sabes qué? El que fue a tu celda y te libertó de la pena de muerte se llama Jesucristo. ¿A dónde voy con la historia? ¿A dónde voy con eso? El hombre tenía pena de muerte. Él no merecía que alguien fuera a libertarlo, pero Jesús fue y lo buscó a la celda y le dijo, en 3 días te saco de aquí. Sabes que Cristo pagó el precio y al tercer día resucitó de la muerte para libertarte a ti y a mí de las cárceles y las prisiones del infierno, para que ahora pudiéramos experimentar vida y vida en abundancia, y simplemente fue por su gracia. Había una cadena perpetua, había una cadena y una sentencia de muerte sobre nuestras vidas, pero el Señor fue y nos rescató. Por eso es que hoy adoramos a Dios, por eso hoy entendemos que por su gracia, diga por su gracia. Por eso no nos merecemos, no nos merecemos nada. Por eso es que a veces estamos peleando con el Señor y nos olvidamos que es por su gracia.
Es por su gracia. A veces gente está buscando reconocimiento y quiero decirte, es por su gracia. Hay veces que gente está quejando porque está cansada o está estancado o no lo reconocen porque no ha alcanzado muchas cosas. Quiero decirte, Dios tiene muchas cosas para ti. Simplemente descansa en su gracia. Él llevó las marcas. Toca el que está a tu lado y Él llevó las marcas y los clavos por ti y por mí. No la merecíamos. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 30 dice, si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Me gustó la declaración porque hoy aquí estamos reconociendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy hemos entendido, es por su gracia que hubo algunos que estamos, que hubo algunos que estuvimos, que hubo algunos que van a estar, pero al fin y al cabo es por su gracia. Es por su gracia. Y claro, honra al que honra, reconoce, pero al fin y al cabo estamos de pie. Alguien me está entendiendo, estamos de pie por la gracia de Jesucristo. Entonces, no la merecemos. Toca el que está a tu lado y dile, no la merecemos, dile, no la merecemos. El segundo punto es que es abundante. La gracia de Dios es abundante. Es abundante. Efesios capítulo 2, versículo 5, mira lo que dice. ¿Estás aquí? Efesios capítulo 2, versículo 5 dice, por gracia sois salvos juntamente con Cristo. Nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar a las edades venideras las superabundantes riquezas. Esto está tremendo si tú lo entendieras. Hay una versión que dice, sin medida de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. ¿Me permite definir lo que significa la palabra superabundante riquezas de la gracia? En griego es la palabra uperbalo, que significa al español superar en el lanzamiento, lanzar por encima y más allá de algo. Trascender, sobrepasar, exceder, sobresalir, exceder a algo. Entonces, ¿por qué tú tienes que entender esto? Porque por las riquezas, por la sobreabundante, déjame decírtelo en el lenguaje, puedo decirlo aquí porque en mi iglesia no puedo decir en el lenguaje boricua, porque ahí tengo que incluir los tacos, tengo que incluir las pupusas, tengo que incluir los tamales, ¿sabes? No puedo decir nosotros los boricuas, pero aquí ahora lo puedo decir. Te puedo decir, como nosotros los boricuas podemos decir, es que Dios se pasó con nosotros, es que Dios la sacó del parque, es que Dios la mandó por los gandules, es que Dios se ha pasado con esta casa, su sobreabundancia, su riqueza, Él se excede más allá de lo que tú esperas. Lo que pasa es que a veces estamos enfocados en las cosas del enemigo, pero si nos enfocamos en las cosas de Dios y la gracia, Él se excede más allá de lo que esperamos. Es tanto así que Él se pasó, que dice la palabra que nos sentamos con Cristo. ¿Qué más gracia es esa? Que tú estás sentado en un trono con Dios ahí al lado y desde ahí tú estás sentado y reinas aquí en la tierra juntamente con Cristo. Toca al que está a tu lado y le despierta, dile, no eres cualquier cosa, estás sentado con Él y desde el tercer cielo por la gracia de Dios, Dios se ha mandado, Dios se ha superado contigo. Pero si no te ves a través del lente de la gracia, vas a andar en tristeza, vas a andar en miedo, vas a andar en amargura, vas a andar en dolor. Ya la gracia te entregó todo lo que tú necesitas. Primera de Timoteo 1:14 dice, y nuestro Señor derramó abundantemente su gracia sobre mí. Esto es Pablo hablando. Y me dio la fe y el amor que podemos tener gracias a Cristo Jesús. Si tú entendieras la obra redentora de Cristo en tu vida, si tú entendieras la magnitud de la gracia de Dios y lo que Dios ha hecho en tu vida, tú andarías diferente. No tendrías quizás las situaciones, o no enfrentarías, debo decir, las situaciones como las estamos enfrentando en muchas ocasiones. No miraríamos a la gente igual. No, las cosas fueran diferentes si entendiéramos esto. Ahora, por la gracia Dios nos sentó, por la gracia Dios nos hizo herederos, por la gracia nosotros poseemos todas las cosas. Tú sabes que tú posees todo lo que tú necesitas. Y alguien puede decir, pastor, pero yo estoy un poquito necesitado en alguna área. Necesito para pagar la luz, necesito para pagar la renta, mi matrimonio no está bien, las cosas están difíciles, mi casa, mis hijos. Si no entiendes la gracia vas a andar limitado.
si no entiende que por gracia Dios tiene todo lo que necesita? Porque ahí es donde viene el favor de Dios para accesar todo lo que tú necesitas. Lo que pasa es que ahí es donde vienen los procesos donde tú tienes que ser transformado para accesar. Es como decía la pastora Marilyn, es que si la gente entendiera la historia, entonces quizá alguien puede decir, wow, y todo lo que han logrado, pero es que hemos sido procesados. Porque para crecer en la gracia tienes que ser procesado. La gracia tiene medidas. Dice que es abundante, eso quiere decir que es algo que se puede medir. Y yo lo puedo medir en la vida de una persona dependiendo de cuál es su actitud, cuál es su corazón y cómo camina en la tierra. Yo puedo medir cómo esta persona está accesando el favor y cuán grande es la gracia que ha entendido de Dios y cuán grande es la gracia que Él está manifestando dependiendo de su lenguaje, de cómo piensa. No de las cosas que tiene, sino de su actitud. Porque su actitud es lo que va a determinar cómo va a accesar otras cosas aquí en la tierra. Posición, cosas materiales, influencia, favor. ¿Me permites explicártelo? Vaya conmigo a Lucas capítulo 2, versículo 52, porque esto suena raro para algunos, que, ¿sabe? Hubo un ministerio, obviamente eso fue un culto del diablo, que se llamaba Creciendo en Gracia, pero ¿sabes qué? El título era una verdad, tú creces en la gracia de Dios. ¿Me lo permites explicártelo? Algunos están como mirándome ahí. Vaya conmigo a Jesús capítulo, perdón, a Jesús eso no existe ese libro. Es para ver si alguien, pastor, Lucas capítulo 2, estaba probándolo a ustedes. Lucas capítulo 2, versículo 52. Mira lo que dice ahí. Dice, ¿y Jesús qué? ¿Y Jesús qué? ¿En qué crecía? ¿En sabiduría, en estatura y en qué? Es por eso que hay algunos que, ahí está, Dios está confirmando el mensaje. Es por eso que hay algunos, usted ve, que tienen un favor o experimentan un favor mayor que otros. ¿Por qué? Porque han buscado crecer en la gracia. Pastor, ¿y cómo eso sucede? ¿Sabe? Creces en sabiduría, creces en gracia, y creces en estatura y creces en gracia. Sabiduría está hablando obviamente del conocimiento de Dios aplicado en la tierra. Eso es sabiduría. Ahí está la sabiduría humana, está la sabiduría de demonios, ahí está la sabiduría de Dios. Y queremos caminar la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es el conocimiento y el entendimiento de Dios aplicado correctamente conforme a la voluntad en la tierra. Esa es la sabiduría de Dios, caminar y tomar las decisiones conforme a lo que Dios quiere. Estatura tiene que ver con disciplina, tiene que ver con la estructura, tiene que ver con nosotros ser consistentes y determinados. Está hablando físicamente, pero está hablando también almáticamente, con una actitud con la que tenemos que caminar. Y gracia tiene que ver entonces con ese favor. Él crecía en favor y gracia. Ahora, ¿me permites entonces cómo es que se hace eso? La palabra crecía en griego es procopto. Y esta palabra significa avanzar, incrementar, aumentar, promovido. Y aquí viene el punto. Aquí viene el punto. Y alargar algo mediante martillazos. Como un herrero forja los metales. ¿Usted quiere crecer en la gracia de Dios? Te van a meter en el horno y te van a dar un par de martillazos. Se acabaron los amenes. Usted quiere experimentar el favor de Dios, te van a meter el horno y te van a dar un par de martillazos. ¿Por qué? Porque tienes que crecer en sabiduría y tienes que crecer en estatura primero para que luego entonces crezcas en la gracia. Por eso es que pasas por los procesos. Los procesos son para que tú entiendas la grandeza de lo que Dios quiere revelar a través de esa montaña, a través de esa crisis, a través de esa situación. Por eso es que si no hubiera pasado María, no hubiéramos visto lo que hemos visto hasta ahora. Si no hubiera pasado el terremoto, no hubiéramos visto lo grande que Dios es. Si no hemos pasado las situaciones que nos dolieron, que quizás nos hirieron, y entonces luego después de eso nosotros vimos cómo el amor de Dios nos arropó, no hubiéramos entendido la gracia de Dios. ¿Alguien está entendiendo? Por eso es el proceso que estás pasando, por eso es la situación que estás pasando, por eso, porque Dios quiere revelarte una dimensión mayor de su gracia. Pero si te sales del proceso, si no caminas en lo que Dios te rendirte y sujetarte al proceso.
Porque para Jesús crecer tuvo que sujetarse al proceso de Dios para tu vida. Siendo Dios a los 12 años, Él dijo, en los negocios de mi Padre es necesario estar. Pero ¿sabes qué? Vinieron los padres humanos que Él sabía y tenía más conocimiento que Él. Porque tú tienes que entender que a los 12 años alguien empezaba el ministerio. Pero aún así le dijeron, no es tu tiempo para empezar y ser guiado ahora. Cuando digo empezar el ministerio, empezaba ahora con un rabino a encaminarse en ese llamado particular. Y entonces por eso a los 12 años él dice, ya, me toca a mí. Pero él no entendía. Entonces cuando usted lee el versículo anterior a este, dice la palabra en Lucas 2:51, dice que descendió con ellos, tuvo que bajarse. Descendió con ellos, con sus padres, y fue a Nazaret y estaba que sujetos. Tú quieres crecer en la gracia de Dios, el favor de Dios para tu vida. Tú quieres experimentar las cosas que ya Dios tiene en el cielo, que son gratuitas. Lo que pasa es que tienes que pasar por los procesos. Los procesos que van a lidiar con lo más profundo de tu corazón. Porque los asuntos de Dios son asuntos del corazón. ¿Sabe? El negocio del Señor es lidiar con los asuntos del corazón. Dice la palabra que Él torna corazones de piedra y los quebranta y los hace en corazones de carne. El proceso de Dios es para cada área de tu corazón que todavía queda un poquito de piedra, seguir rompiendo, seguir moldeando, seguir dando un área donde Él pueda fluir con un río, donde tú entiendas. Entonces cuando tengas el corazón listo, que es el terreno que se prepara para recibir el favor de Dios en tu vida, entonces se abre la puerta, entonces tienes el acceso. Entonces podemos decir, hasta aquí nos ha traído Dios. 25 años, nuevo pacto está celebrando, porque hemos sido procesados, porque hemos pasado por las situaciones. Te toca a ti decidir si te levantas y sigues hacia adelante o te quedas en el suelo. Mire, me acuerdo en una ocasión mi hijo Juan Diego, yo no sabía que eso dolía mucho hasta que después recibí yo un bolazo. Mi hijo Juan Diego, que tiene 13 años, él juega béisbol, juega pelota. Y un día estaba ahí, mire, en la caja de bateo. Yo me veo con estilo, pero no juego como él. Y viene, le tiraron una bola. Esa bola duele. La probé después. Esto es tremendo porque cuando le dieron el bolazo, y cayó al piso. Y yo acá, levántate, vamos, levántate, tú puedes, dale, llega. Si no, pues salte que otro se meta, pero tiene que llegar. Bla, bla. Le dieron el bolazo. Y él empezó ahí a sacudirse un poco, llegó cojeando, llorando. Claro, ahora yo, si le dan otro bolazo, yo, ay, eso, porque después me dieron un bolazo a mí. Eso, yo entendí que duele. No es lo mismo decirle a alguien, levántate, si tú no has pasado por lo que está pasando. Pero la cuestión es que él llegó ahí a primera, no lo digo, a primera base. Y llegó, se sacudió y siguió. Y después de eso llegó hasta home y experimentó que su equipo pudiera seguir avanzando. ¿A dónde voy con eso? En la vida vas a recibir un par de pelotazos, no uno. ¿Sabe? Cada temporada que Dios te quiere promover es un pelotazo. Porque cada temporada que viene un pelotazo, lo que Dios quiere revelar algo que está en tu corazón que Él quiere trabajar. Te sientes estancado, es que Dios quiere trabajar con algo en tu vida. Te sientes que la bendición no está llegando, la bendición ya está. Dios es supremo y es el dueño del oro y la plata y tiene todas las cosas. Lo que pasa es que hay cosas que quiere trabajar en tu vida. Y hasta que nosotros no permitamos que Dios trabaje con esas áreas de nuestras vidas, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar en el piso con el pelotazo dado. Pero cuando entendamos que me espera la primera base, que me espera la segunda base, que me espera la tercera y llegar a home para poder ganar la victoria, quiero decirte algo, tienes que entender que entonces luego recibes el premio. Y es ahí donde tú dices, eso fue un bolazo, olvídate, eso fue algo momentáneo. Los procesos son momentáneos, pero la gracia de Dios es eterna. Así que levántate a lo que Dios tiene para tu vida. Levántate. Segunda de Pedro 1:2 dice que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios, de Jesús,
nuestro Señor. Crecer en el conocimiento de Dios significa procesos, significa pérdida, significa dolor, significa traición. Eso significa crecer. Pero si te quedas mirando el dolor, si te quedas mirando la traición, si te quedas mirando lo que te hicieron, no vas a crecer en la nueva medida de gracia. Por eso Job entendió cuando le quitaron sus hijos, cuando le quitaron su tierra, cuando le quitaron su salud, cuando le quitaron todo y sus hijas. Por eso Dios entendió, Job entendió después del proceso, ¿qué fue lo que dijo? De oídos te había ido, pero ahora mis ojos te pueden ver. Experimentó un nuevo nivel de la gracia de Dios. Él entendió que no era por su fuerza, él entendió que era por la gracia de Dios. Porque el problema de Job era orgullo. Alguien dice, Job no hizo nada. Cuando tú lees el capítulo 38, 39, 40, 41 y 42, tú vas a ver que al final Job tuvo que decir, Señor, perdóname, porque no se trata de mi justicia, se trata de tu justicia. Él pensaba que por los sacrificios y las cosas que él hacía, era que él iba a estar bien. Mira, tú puedes traer ofrenda, tú puedes diezmar, tú puedes orar 500 horas aquí, pero quiero decirte, al final es por la gracia de Dios. Al final es porque Él se antojó de bendecirte y ayudarte, porque estuviste dispuesto a pasar por los procesos. No es que no ores, no es que no ayunes, no es que no traigas tus diezmos y tu ofrenda, no es que no seas de bendición, no es que no sirvas y ayudas a otros, porque entonces eso nace de la gracia que me habilita para ahora reflejar la grandeza de Dios. Porque cuando tú experimentas la gracia no queda otra cosa que ser de bendición a otros. Cuando tú experimentas la gracia no queda otra cosa que perdonar y amar a otros, aunque no se lo merezcan. Cuando tú experimentas la gracia tú dices que yo no me lo merecía, ¿cómo es posible? Entonces tú dejas de mirar a los demás y a los otros y tú comienzas a mirar cuán falto tú estás y que es por gracia. Es por gracia. Por eso Dios le dijo a Pablo, bástate de mí, gracias. Gracias, toca el que está todo el, es por gracia, es por gracia. Es por gracia. ¿Sabes lo que hizo Job después que se arrepintió? Oró por sus amigos. Y no solamente eso. Mire, él empezó a dar. Y no estoy hablando simplemente económicamente. Si usted ve lo poderoso que es eso de Job, cuando él vio que ahora, espérate Señor, es tu gracia, no se trata de todos los sacrificios y todas las cosas que yo hacía o he hecho, se trata de ti. Si usted ve que después que él se arrepintió, ahora él lo que hizo no se enfocó en él, se enfocó en otros. Y dice que oró por sus amigos. Y cuando oró por sus amigos, ¿qué recibió? Él sembró oración y recibió un becerro. ¿Y qué hizo con el becerro que hizo? Lo sacrificó y lo entregó como una ofrenda, siguió dando. Porque ahora entendía que no dependía de él. Y él entendía que no iba a estar falto porque la gracia de Dios era lo que lo sostenía. Entonces ahora da un becerro y después que da un becerro, Dios le devuelve sus hijos, Dios le devuelve sus hijas, Dios le devuelve su ganado, Dios le devuelve sus tierras, todo al doble. Dáselo al Señor si lo quieres dar. Todo al doble. Todo al doble. Gracias. Todo al doble. Entonces, no la merecemos. Es abundante. Aleluya. Es abundante. Es por eso que lo que Dios te da y lo que Dios hace contigo, tú no tienes que andar con culpa, ser libre de la culpa. No tienes que justificarte y no tienes que defenderte tampoco. Cuando te defiendes, estás tratando de tú hacer entender a los demás que es por lo que tú hiciste. O estás tratando de validarte a ti mismo. No trates de justificarte. Es por su gracia. Porque el enemigo es astuto y va a tratar de traer tu pasado, va a tratar de acusarte, va a tratar de cargarte con culpa, va a tratar de hacerte sentir, wow, pero lo pudimos haber hecho de otra manera. No, simplemente ríndete y deja que su gracia te cubra y camina en el amor abundante de Dios. Entonces, el favor y la gracia lo podemos experimentar cuando entendemos que no lo merecemos. Cuando entendemos que es abundante. Y termino con esto. Una vez entendemos estas cosas, tienes que practicarlo. Ahora tienes que practicar la gracia de Dios. ¿Me permites contarte algo acerca de este concepto de la gracia? En los tiempos greco-romanos, esta palabra caris era algo que se conocía. Gracia se conocía, ¿sabe? De hecho, la gracia era conocida, había un hombre que se le llamaba el benefactor.
o era el hombre que era, vamos a ponerle así, un patrón, que entonces buscaba un mediador, un broker, se le dice un mercader. Venía este patrón, ponle un ejemplo, un dueño de una zapatería, y venía ahora, y ese hombre se conocía como cariz. Ese patrón le llamaban cariz, le llamaban gracia, le llamaban, porque cariz es regalo, gracia es regalo. Eso es un regalo de Dios cuando traducimos eso. Venía este benefactor, ¿estás conmigo? Buscaba un mediador, un broker, y le decía, búscame varias personas que están sin zapatos por ahí. Y véndele mis zapatos. Y si no tienen zapatos, pues si no tienen dinero, fíale. Aquí en Puerto Rico ese no funcionaría, porque aquí nadie fía. Pero en los tiempos grecorromanos venía este mediador, le decía buscaba varias personas que estuvieran faltos, diga faltos, estuvieran necesitados, diga necesitados. Gracias por el apoyo. Diga necesitados. Venía y buscaba que estuvieran así faltos y necesitados de calzado. Los encontraba, los traía y les decía, te voy a dar estos zapatos, después me los pagas. Eso era cariz. Eso era alguien que venía y daba. Ahora, lo más tremendo es que este benefactor, este patrón, llegaba un tiempo que podía perdonar la deuda. Y venía y les perdonaba la deuda. Y les decía, ¿saben qué? No me pagues más la deuda. Ahora, tú tienes que entender que de la única forma que él perdonaba la deuda era con una condición. La condición era, ahora ve tú y haz lo mismo con otros. Ahora ve tú, porque de la forma en que vas a honrar lo que yo he hecho por ti, porque el benefactor buscaba ser honrado por haberle perdonado la deuda, el benefactor le decía, ve tú ahora, sé agradecido, ahora tú ve, muestra lealtad y honra al patrón, le decía el mediador, honra al patrón, honra al benefactor, hónralo, tú haciendo lo mismo. ¿Y cómo era hacer lo mismo? Vete y busca a tus otros necesitados, ayúdalos, dales de los que tienes y perdónales las deudas. Usted sabe que esto es tipo del Dios Padre, Dios Hijo. El Padre es que, no quiero llamarlo así, pero para que usted entienda, es el patrón, es el benefactor, es el que suple todas las cosas. Y le dijo a un broker, a un mediador que se llama Jesucristo, vete y búscame gente que está descalza. Vete y busca gente que está necesitada. Vete y busca gente que está a falta. Vete y busca gente que quizás están desnudas. Vete y busca gente que quizás están rotas y quebrantadas. Vete y busca gente que quizás están heridas y andan en el suelo. Vete y busca gente que quizás han experimentado traición, dolor, angustia, amargura. Vete y busca gente que quizás andan enfermas y quizás le han robado su salud. Quizás le han hecho grandes injusticias. Vete y búscalos y vístelos. Dales comida, ponles calzado. Vete, hazles justicia, sana sus corazones, libértalos. Y después perdona la deuda. ¿Sabes que eso fue lo que hizo el Padre? El Padre envió a su Hijo Jesucristo y mostró, Él es cariz, Él es dador. Y envió a su Hijo para vestirnos, para renovarnos, para sanarnos, para libertarnos, para ponernos calzados, para ponernos vestiduras. ¿Sabes qué? Y nos perdonó la deuda. Nos tocaba a nosotros pagar la deuda. ¿Alguien está aquí conmigo? Nos tocaba a nosotros pagar la deuda. Por eso es que ahora Jesús, en Mateo capítulo 10, versículo 8, ahora manda a los discípulos y les dice eso: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Y ¿sabes qué les dice? Porque de gracia recibido, entonces de gracia den. ¿Qué tenemos que dar ahora? Tenemos que dar gracia, tenemos que dar misericordia. Aunque otros no se la merezcan, da gracia. Aunque otros no se merezcan, bendícelo. Aunque tú y yo no nos lo merecíamos, aunque otros no se lo merezcan, perdona, porque tú y yo recibimos un perdón. Aunque otros no se lo merezcan, abraza a los que no se merezcan. Aunque otros no se lo merezcan, bendice y ayuda al necesitado. Si estamos hoy aquí, después de 25 años, es porque hemos revelado la gracia, pero Dios nos manda que sigamos mostrando gracia.
gracia. Dios nos manda que sigamos mostrando el favor. Dios nos manda ahora que abramos la puerta a otro. Dios nos manda ahora que abracemos al que no necesita un abrazo o no se merece un abrazo. Dios nos manda ahora a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Pastor, es que no se lo merece. Tú tampoco. Pastor, es que lo que me hicieron todavía me duelen. Pero, hey, lo que tú hiciste en contra de Dios, Dios ya no se acuerda de eso, está en el fondo de la mar. Y a Él le dolió cuando lo hiciste. A Dios le duele. Si estamos aquí después de 25 años, Dios le dice a esta iglesia, por gracia recibido, por gracia sigan dando. Por gracia sigan siendo de bendición. Por gracia amen con un amor incondicional, porque eso fue lo que Dios nos dio, un amor incondicional. Porque de Él recibimos su perdón, de Él recibimos su misericordia, de Él recibimos su amor. Yo sé que es duro esta parte, es duro, pero ahí es donde crecemos. Ahí es donde realmente tú me muestras que estás creciendo. Ahí es donde realmente Dios dice, este se graduó y pasó la prueba. ¿Sabes algo? ¿Sabes algo que he entendido en la vida? Que todo es una prueba. Todo. Ya yo no miro lo que las personas me hayan hecho o están haciendo. Ya yo miro qué es lo que Dios quiere hacer en mí. Ya yo miro por qué yo reaccioné de esta manera, por qué yo hablé de esta manera, por qué yo dije lo que dijo. Porque Dios me está probando en todo para yo seguir creciendo, ¿qué? En gracia. Entonces Dios me dice cada vez que ve que pasa la prueba, ok, pasaste la prueba, hijo mío, va a haber favor. Pasaste la prueba, va a haber bendición. Pasaste la prueba, te voy a usar a otro nivel. Porque ahora yo quiero que eso que tú hiciste, ahora lo entregues a otro para que ellos hagan lo mismo. ¿Tú ves por qué Dios te hace crecer en la gracia? Para que tú ahora puedas revelar la magnitud de Dios. Para que puedas revelar la grandeza de Dios. Por eso cuando Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debemos de perdonar? Jesús le dijo en Mateo 18, 21, y lo voy a parafrasear para avanzar, le dijo, no 7 veces, sino 7 veces 70. 70 veces. Por eso es que iglesia, por eso es que Dios nos ha bendecido y sigue bendiciendo nuestras vidas. Hay gente que está en el hospital y no han recibido el milagro de sanidad porque simplemente hay algo en su corazón que Dios quiere trabajar. Si simplemente perdonaras lo que te hicieron hace 80 años, la persona se murió ya y todavía tú estás acordando de lo que te hizo. Porque por gracia, Él nos amó y nos perdonó. Por gracia tenemos que perdonar. Y lo más tremendo es que Dios, Romanos 8:32 dice, si Dios no negó ni a su propio Hijo, sino que lo otorgó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también juntamente con su Hijo todas las cosas? ¿Cómo dice? Gratuitamente. Todo ya está dado. Lo que pasa es que todo es una prueba del corazón. ¿De dónde emana la vida? Todo lo que necesitas sale de aquí. De ahí. Entonces, ¿quién podrá acusar a los que Dios ha hecho o ha escogidos? Dios es quien lo hace justos. Esto está tremendo. Nadie te puede acusar. Porque ya Dios te perdonó. ¿Alguien dice amén? Ya Dios te perdonó, nadie te puede acusar. Entonces, ¿me puedo traer la otra parte? Porque sigues acusando a los que te hicieron. Si tenemos que dar por gracia, lo que por gracia. Entonces, te voy a hacer otra parte. ¿Por qué sigues mirando las acusaciones del diablo si ya Dios no te acusa? ¿Por qué sigues mirando lo que están hablando o están diciendo de ti? Si Dios eso no es lo que dice de ti. Descansa en paz.
Dile al que está a tu lado, dile, duerme bien. Hay algunos que van a dormir como nunca. Así que no te olvides de la gracia de Dios, porque en Él no estamos faltos, porque en Él no somos menos. No tengas miedo de estar falto, no tengas miedo de lo que te va a pasar, no tengas miedo de abrir tu corazón y amar. Es que hay algunos, es que ya yo amé y me hicieron esto. Hey, tienes que seguir dando por gracia. Tú sabes por qué todavía sigue. Es que di una segunda oportunidad, una tercera, cuarta, Pepe y a María y me volvieron a hacer lo mismo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Porque sigues mirando al hombre y no estás mirando a Dios. El que hiere es el hombre, no Dios. Si miras al hombre vas a andar herido, pero si miras a Dios vas a andar sano. Dale un aplauso al Señor. Entonces, si esta casa ha llegado aquí, 25 años, gloria a Dios, es por su gracia y su favor. Pero tenemos que seguir administrando su gracia y su favor. A todos, a todo el mundo, a todo el mundo. Porque tú y yo estábamos asfaltos y Dios nos levantó. ¿Me permites enseñarle? Yo no sé si tenemos, si no está listo, no. No, que tiene audio. No, dalo sin audio, está bien, si podemos poner el piano ahí en el background. Pastor José, si se puede, o la guitarra, o hasta la batería ahí, fíjate. Si no tiene audio, no te preocupes, no te preocupes. Mire, antes de ponerlo, les quiero mostrar una imagen de lo que es la gracia. Sí, fluir. Lo importante es lo que vamos a mostrar. Es hasta mejor, porque la canción no me gustaba. Dios hace las cosas mejores, por su gracia. Les quiero mostrar una imagen de lo que es la gracia. Espero que nunca se olviden de esto. Y se trata de un padre, quizás ya ustedes han visto este video, que se llama Rick y Dick Hoyt. Este hombre tenía un hijo que nació bien, pero cuando niño se cayó y tuvo un accidente, y al tener ese accidente quedó cuadrapléjico. Entonces un día en la escuela hubo un niño en la escuela de él que tuvo un accidente y terminó en silla de ruedas, o estaba en ese momento, estaban levantando fondos para este niño y decidieron hacer una carrera para levantar fondos. Este niño cuadrapléjico, con el cual se comunicaba, no podía hablar, tocando algo que le ponían aquí para hacer letras en la computadora, se comunica con su papá. Y el papá, porque decidieron ¿verdad?, criar al niño y todo lo demás, el papá le dice, ok, vamos a correr la carrera. Pero el papá ya era mayor de edad, no corría, y era una carrera como de 1 milla, que tenía que correr en silla de ruedas para llevar a Rick. Entonces, corren la carrera, y después que corren la carrera y terminan, recogen los fondos, él, un cuadrapléjico, para ayudar a otro que estaba en necesidad, le dice al papá, escúchame bien, le dice al papá, wow, papá, me sentí cuando estaba en la silla de ruedas y tú me empujabas llevándola, me sentí como si yo estuviera corriendo. ¿Podemos ver el video? Espérate, todavía. Y después de eso corrieron maratones, triatlones, hicieron muchas cosas, impactaron muchas vidas. Un triatlón son 24 millas. Hay que nadar yo no sé cuántas millas y hay que correr yo no sé cuántas en bicicleta. ¿Sabe? Eso no lo hace cualquiera. Su papá luego decidió ponerse en forma, compró una casa con un lago para ponerse en forma y poder hacer esto con su hijo, porque cada vez que lo hacía, él sabía que su hijo se iba a sentir como si estuviera corriendo él mismo. Vea el video.
¿Sabes algo? Ese que está en la silla de ruedas, ¿sabes quién es? Ese soy yo. Cuando vine a los pies de Cristo, por su gracia, el Padre me cargó. Ese soy yo y ese eres tú. Por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Por nuestras propias fuerzas, tú piensas que has sido tú, pero ha sido el Padre que te cargó, te puso en la bicicleta, te puso en el bote, y Él es el que te ha llevado para que llegues hasta la meta. No se trata de ti, se trata de Él. Y si tú dejas que el Padre te lleve, vas a llegar y vas a alcanzar todo lo que Dios tiene para ti. Si hoy podemos decir 25 años, en ocasiones quizás nos hemos puesto como que Señor, yo lo hago, y ahí es donde vienen cantacitos y golpes. Pero cuando decimos Señor, me rindo, cárgame, llévame tú, ayúdame, te necesito. Es por tu gracia, es por tu amor, es por tu misericordia. Llévame a donde tú quieras. Yo paso por el proceso. Voy a bendecir al que tengo que bendecir. Voy a ayudar al que tenga que ayudar. Voy a amar al que tenga que ayudar. Simplemente te voy a decir la traición, lo que me hicieron. Lo que hizo alguien que amaste en algún matrimonio, en un padre, una madre, yo no sé. Voy a amarlo, voy a bendecirlo, voy a perdonar, porque es por su gracia. Si estamos de pie, si seguimos aquí, es porque Él nos carga y nos lleva. Es porque Él nos levanta. Es porque Él fue el que llevó los clavos en la cruz. Es porque Él fue el que llevó la corona. Es porque Él fue el que recibió los latigazos y murió por ti y murió por mí, para que podamos ser cargados y llevados a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque su gracia es inmerecida, pero aún no la dio. Su gracia es abundante y ahora nos manda, iglesia, a seguir dando por gracia lo que por gracia Él ya nos dio. Yo te voy a pedir, iglesia, si te puedes poner de pie. Y yo quiero hacer dos cositas. Si hay alguien que necesita una oración, si hay alguien que dice, pastor, yo entendí hoy que es que tengo que pasar estos procesos. Yo entendí hoy que esto que estoy pasando no es para poner la mirada en la gente, es que Dios está poniendo la mirada en mí. Es que Dios me está revelando cosas que tengo que trabajar. Porque no había comprendido cuán grande es la gracia, el amor y la misericordia conmigo para que ahora yo la dé para con otros. Si tú necesitas una oración, el altar está abierto. Así que pasa. ¿Sabes qué vamos a hacer? Con tu familia y donde tú estás. Si tú estás con tu familia, ven, pasa aquí con tu familia, ven. Pasa. Acomódate por ahí, por los pasillos. Hay que pasar la página con amor y con gracia. Bien,
aquí hay espacio, pasen por aquí. Pueden pegarse un poquito más ahí. Es por su gracia que estamos aquí. Él ha sido bueno, Él ha sido fiel. Deja que Él trabaje con tu corazón, deja que Él siga sanando, deja que Él siga libertando. Perdona, ama, bendice a otros. Mantente fiel, pon tu mirada en Dios. Esta casa hoy, después de 25 años, es un ejemplo. Y tú eres ese ejemplo que Dios quiere usar. Así, entonces, en lo que ponemos una alabanza, lo que Dios fluya, vamos a orar. Y el Espíritu Santo te va a ministrar. Yo voy a tratar de orar, de poner manos ahí, fluir. Pero Dios, cierra tus ojos ahí donde tú estás. Y Dios te va a trabajar, te va a revelar áreas en tu vida donde estas áreas Dios quiere ensancharme. Cada día hemos sentido tu cuidado.